Voy a contar algo que no debería contar. Lo sé. Lo supe desde la primera vez que escuché esta historia, sentado frente a una mujer que ya no parecía una mujer, sino algo vaciado, algo que alguien había abierto por dentro y había dejado así, abierto, sin molestarse en cerrarlo de nuevo. Ella me miraba con unos ojos que no pedían ayuda ni compasión ni nada que yo pudiera darle. Me miraba como mira a alguien que ya vio lo que hay detrás de todo, detrás de la fe, detrás de Dios, detrás del silencio de las iglesias vacías a las 3 de la mañana. Y lo que encontró ahí no fue el demonio. Fue algo peor. Fue algo que no tiene nombre porque nadie ha sobrevivido con la cordura suficiente para ponérselo. Yo grabé cada palabra que me dijo aquella tarde. Las tengo todavía. Y hay noches en que me despierto a las 3:12, siempre a las 3:12, y juro que escucho su voz repitiendo la misma frase con la que terminó su relato, una frase que no les voy a adelantar todavía, pero que cuando la lean van a entender porque llevo meses sin poder dormir con la luz apagada. Si te gustan las historias reales y perturbadoras como esta, suscríbete al canal. Subo contenido todos los días, historias que nadie más se atreve a contar, cosas que la gente prefiere olvidar. Y créeme, lo que viene después de esta historia es todavía peor. No te lo vas a querer perder. Me llamo Rodrigo Estrada. Soy periodista independiente. Durante 15 años me dediqué a cubrir Nota Roja en Guadalajara, y después me moví a hacer investigación por mi cuenta. Sectas, desapariciones sin resolver, fenómenos que la policía archiva porque no sabe cómo explicarlos. He visto cosas feas. He entrevistado a gente que ha hecho cosas horribles y a gente a la que le han hecho cosas peores. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me contó la hermana Catalina. La conocí por accidente. En septiembre de 2022, un contacto mío en la diócesis de Zamora, Michoacán, me mencionó por encima que una religiosa con más de 30 años de servicio había dejado los hábitos de un día para otro. Así, sin aviso, sin proceso formal, sin carta al obispo. Se fue. Dejó su celda con la puerta abierta, la Biblia sobre la cama y el rosario colgado en la perilla. No se llevó nada. Mi contacto lo mencionó como chisme, casi como anécdota. Pero a mí me llamó la atención un detalle. Me dijo que la última actividad registrada de la hermana Catalina antes de irse fue su participación en un rito de liberación, así le llaman ellos, no le dicen exorcismo, en un convento a las afueras de Pátzcuaro. Y que después de eso, nadie la volvió a ver igual. Tardé casi 3 meses en encontrarla. No estaba en ningún registro civil actualizado, no tenía teléfono, no tenía redes sociales. Una monja que vivió más de 3 décadas encerrada en un convento no deja huella digital. La encontré gracias a una trabajadora social de un albergue en León, Guanajuato, que me dijo que había una señora que llegó sola, sin identificación, que no hablaba con nadie, que no dormía por las noches y que a veces se quedaba sentada en una esquina murmurando algo que sonaba como latín. Cuando llegué al albergue y la vi, supe que era ella. No por su aspecto, estaba delgada, demacrada, con el pelo cortado de manera dispareja, como si lo hubiera hecho ella misma con unas tijeras sin filo, sino por sus ojos. Tenía los ojos de alguien que cargaba algo demasiado pesado por dentro. Me presenté. Le dije quién era, qué hacía. Le dije que sabía del convento, que sabía del rito. Esperaba que me rechazara, que se cerrara, que me pidiera que me fuera. Pero no hizo nada de eso. Me miró un largo rato en silencio, un silencio incómodo, denso, de esos que se sienten físicamente, y luego dijo algo que me heló la sangre. Qué bueno que viniste. Necesito que alguien más lo sepa. Porque si me lo quedo yo sola, va a terminar de comerme. Le pedí permiso para grabar. Aceptó. Nos sentamos en una banca de concreto en el patio del albergue, bajo un sol de diciembre que no calentaba nada. Y empezó a hablar. La hermana Catalina entró al convento de la Purísima Concepción en Zamora cuando tenía 19 años. Era 1989. Me contó que desde niña sintió lo que ella llamaba el llamado, una certeza profunda, casi física, de que su vida tenía que estar dedicada a Dios. No fue una decisión intelectual ni una huida del mundo. Fue, según sus palabras, como escuchar una voz muy lejana que siempre decía lo mismo, y un día decidir caminar hacia ella. Durante 33 años, la hermana Catalina vivió la vida monástica con una disciplina que sus propias compañeras describían como admirable. Rezaba el oficio divino completo todos los días. Ayunaba más de lo que la regla pedía. Nunca cuestionó nada. Nunca dudó. Era, por decirlo de algún modo, una soldado perfecta de su fe. Y por eso la eligieron a ella.
En agosto de 2022, el párroco de una comunidad cercana a Pátzcuaro contactó a la diócesis porque tenía un caso que no podía manejar solo. Una joven de 24 años llamada Estela, no es un nombre real, lo cambié por respeto a la familia, había empezado a mostrar lo que el párroco describió como manifestaciones severas. No quiso darme detalles exactos de lo que el párroco reportó inicialmente, pero por lo que pude reconstruir después, la joven llevaba semanas sin dormir, hablaba en idiomas que no conocía, y en una ocasión le rompió 3 costillas a su madre de un empujón, siendo que Estela pesaba menos de 50 kilos. La diócesis autorizó un rito de liberación. Para esto se necesitaba un sacerdote con experiencia, designaron al padre Tomás, un hombre de 60 y tantos años que ya había participado en varios procedimientos similares, y al menos 2 religiosas como asistentes de oración. Una de ellas fue la hermana Catalina. La otra fue una monja joven, la hermana Isabel, que tenía apenas 5 años en el convento. El rito se llevó a cabo en el antiguo convento de San Agustín, una construcción del siglo XVII que llevaba décadas funcionando como casa de retiro para la diócesis. Un edificio enorme, de piedra oscura, con pasillos largos y techos altísimos que hacían eco hasta de los pasos más suaves. La hermana Catalina me dijo que cuando llegó, antes de entrar siquiera, sintió algo raro. No supo explicarlo bien. Dijo que fue como cuando caminas por la calle y de pronto sabes que alguien te está viendo desde una ventana, pero volteas y no hay nadie. Esa sensación, pero multiplicada. El aire estaba pesado, me dijo, como si el edificio estuviera respirando. Entraron al convento al atardecer. El padre Tomás ya estaba ahí, preparando la habitación donde tendrían a Estela. Era un cuarto en el segundo piso, al fondo de un pasillo largo. Habían quitado todos los muebles excepto una cama de metal atornillada al suelo y una silla. En la pared había un crucifijo de madera. Nada más. A Estela la trajeron sus padres. La hermana Catalina me dijo que lo primero que le llamó la atención fue lo tranquila que estaba la muchacha. Esperaba gritos, forcejeos, resistencia. Pero Estela caminó por el pasillo con pasos lentos y regulares, mirando al frente, con una expresión que Catalina describió como de alguien que ya sabe lo que va a pasar y le da igual. La sentaron en la cama. No se resistió. No habló. Solo se sentó y cruzó las manos sobre el regazo, como una niña esperando a que empiece la clase. Los padres se fueron. El padre Tomás cerró la puerta. Eran 5 personas en el cuarto. El sacerdote, las 2 monjas, Estela y un diácono joven llamado Miguel que estaba ahí para asistir al padre Tomás con los elementos litúrgicos. El padre Tomás comenzó con las oraciones preliminares. Todo normal. Las letanías, los salmos, el agua bendita. La hermana Catalina rezaba en voz baja, con los ojos cerrados, concentrada. La hermana Isabel hacía lo mismo a su lado. Pasó 1 hora. Estela no se movió. No reaccionó al agua bendita. No reaccionó a las oraciones. No reaccionó a nada. Estaba sentada exactamente en la misma posición, con las manos cruzadas, mirando al frente. Pero mirando a nada. Como si sus ojos estuvieran enfocados en un punto que no existía en ese cuarto. El padre Tomás aumentó la intensidad de las oraciones. Comenzó las fórmulas imperativas, las que ordenan directamente a la entidad que se manifieste y se identifique. Y entonces Estela sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Pero la hermana Catalina la vio. Y me dijo que esa sonrisa fue lo primero que le provocó miedo real. No porque fuera amenazante, sino porque era la sonrisa de alguien que encuentra algo genuinamente gracioso. Como si las oraciones del sacerdote fueran un chiste que solo ella entendía. Lo que pasó después, la hermana Catalina me lo contó despacio, eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que desarma una bomba. La temperatura del cuarto bajó. No gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador industrial. El aliento de todos se volvió visible. La hermana Catalina sintió el frío meterse debajo de la piel, no por fuera sino por dentro, como si se le estuvieran enfriando los huesos. Estela seguía sonriendo. Y luego, sin abrir la boca, empezó a sonar algo. Un sonido bajo, gutural, que no venía de la garganta de Estela sino que parecía venir de las paredes. De la piedra misma. Como si el edificio estuviera digiriendo algo. La hermana Isabel empezó a llorar en silencio. El diácono Miguel dio un paso atrás. El padre Tomás no se detuvo. Levantó la voz. Ordenó a la entidad que se identificara en el nombre de Cristo. Y Estela habló. Pero no con su voz.
con una voz que la hermana Catalina describió como varias voces hablando al mismo tiempo, como un coro desafinado. Y lo que dijo no fue en latín ni en ningún idioma antiguo ni nada de lo que uno esperaría. Dijo, en español perfectamente claro: no vine por ella, Tomás. Vine por la que reza con los ojos cerrados. Silencio. La hermana Catalina abrió los ojos. Estela la estaba mirando directamente. Ya no sonreía. Tenía una expresión que Catalina no pudo describir con una sola palabra. Me dijo que era como si la cara de Estela fuera una máscara que algo estaba usando desde atrás, y ese algo estuviera estudiándola con una curiosidad inmensa, paciente, antigua. El padre Tomás se interpuso. Roció agua bendita sobre Estela. La muchacha ni parpadeó. El agua le escurrió por la cara y ella no se movió ni un milímetro. Seguía mirando a Catalina. 33 años, dijo la voz que salía de Estela. 33 años rezándole a un cuarto vacío. ¿No te cansa? Aquí necesito detenerme y explicar algo. Cuando la hermana Catalina me contó esta parte, dejó de mirarme. Bajó la vista al suelo y se quedó así un buen rato. Pensé que estaba llorando, pero cuando levantó la cara vi que no. Tenía los ojos secos. Completamente secos. Como si ya no le quedaran lágrimas o como si lo que sentía fuera algo para lo que las lágrimas no sirven. Me dijo, lo que voy a contarte ahora es lo que me destruyó. No fueron los ruidos ni el frío ni la voz. Fue lo que sabía. La entidad, o lo que fuera que hablaba a través de Estela, comenzó a decir cosas que nadie en ese cuarto podía saber. Cosas sobre la hermana Catalina. Cosas que ella nunca le había contado a nadie. A nadie. Le habló de su hermano menor, Daniel, que murió ahogado en un canal de riego cuando tenía 6 años. Le dijo el nombre del canal. Le dijo la fecha exacta. Le dijo lo que Catalina llevaba puesto ese día, un vestido amarillo con flores blancas que su madre le había cosido. Y luego le dijo algo que la destrozó. Tú lo viste caer. Y no gritaste. Tardaste 7 segundos en gritar. Los conté. La hermana Catalina nunca le había dicho a nadie que ella estaba presente cuando Daniel cayó al agua. Ni a sus padres, ni a su confesor, ni a Dios en sus oraciones más privadas. Era el secreto más profundo y más oscuro de su vida. La culpa que la había empujado al convento. La razón real por la que dedicó 33 años a rezar. Y esa cosa lo sabía. No entraste al convento por vocación, siguió diciendo la voz, ahora más suave, casi tierna, como una madre que consuela a un hijo. Entraste porque pensaste que si rezabas lo suficiente, Dios te iba a perdonar por haber dejado morir a tu hermano. Pero aquí entre nos, Catalina, nadie estaba escuchando. El padre Tomás gritó una oración. Su voz se quebró a la mitad. El diácono Miguel estaba pegado a la pared, blanco como el papel. La hermana Isabel se había tapado los oídos con las manos y rezaba el Ave María a toda velocidad, casi sin respirar. Pero la hermana Catalina no se movió. Me dijo que en ese momento sintió algo que nunca había sentido en 33 años de vida religiosa, la ausencia total de Dios. No como una duda, no como una crisis de fe, sino como una certeza física, tangible, como cuando estiras la mano para agarrar algo en la oscuridad y tus dedos no tocan nada. Nada. Solo aire frío y vacío. Las luces del cuarto comenzaron a parpadear. No como en las películas, no de manera dramática. Parpadeaban con un ritmo lento, regular, como un latido. Como si el edificio tuviera pulso. Y con cada parpadeo, la sombra de Estela en la pared se movía de una forma que no correspondía con su cuerpo. Estela estaba quieta, sentada, pero su sombra se estiraba, se doblaba, se retorcía como algo que intenta soltarse de lo que la sujeta. El olor llegó después. No era azufre, como dicen los libros. Era algo más orgánico, más íntimo. Olía a agua estancada, a tela mojada que lleva semanas sin secarse, a algo que se pudrió hace mucho tiempo en un lugar donde nadie va a buscarlo. La hermana Catalina me dijo que reconoció ese olor. Olía exactamente igual que el canal donde murió su hermano. ¿Lo hueles?, dijo la voz de Estela, y por primera vez sonó divertida. Es lo último que él olió. Pensé que te gustaría saberlo. El padre Tomás intentó continuar con el rito. Le temblaban las manos. Abrió el libro del ritual, buscó la página, pero las letras. La hermana Catalina me dijo que vio como el sacerdote pasaba las páginas una y otra vez, como si no encontrara lo que buscaba, como si las palabras se hubieran reacomodado en el papel. No sé si eso fue real o fue el pánico. Pero el padre Tomás dejó caer el libro. Lo dejó caer y dio un paso atrás. Y entonces Estela se puso de pie.
Se puso de pie despacio, con una fluidez que no era humana. No como se levanta una persona, usando las manos, doblando las rodillas. Se levantó como si algo la jalara desde arriba con un hilo invisible, desde la corona de la cabeza, y el resto del cuerpo simplemente siguiera. Quedó parada frente a la cama, descalza, con los brazos colgando a los lados, y ladeó la cabeza hacia la izquierda en un ángulo que hizo que algo en su cuello tronara. Pero sus ojos. La hermana Catalina me dijo que lo peor fueron los ojos. No estaban negros, no estaban rojos, no estaban volteados como en las películas. Estaban normales. Completamente normales. Y eso era lo que los hacía insoportables. Porque miraban con una inteligencia que no pertenecía a una muchacha de 24 años. Miraban con la paciencia de algo que ha existido tanto tiempo que ya no tiene prisa. Estela caminó hacia Catalina. 2 pasos. 3. El padre Tomás intentó interponerse, pero resbaló. Así como lo cuento, resbaló en el piso seco, como si algo le hubiera jalado el pie. Cayó de costado y se golpeó la cabeza contra la silla de metal. Quedó aturdido. Estela se detuvo a medio metro de la hermana Catalina. Estaban cara a cara. Y Estela levantó la mano derecha, despacio, con una suavidad horrible, y le tocó la mejilla. «¿Estás cansada?», le dijo. Y ahora la voz no era la de varias personas. Era una sola voz. Suave, cálida, casi hermosa. «¿Estás tan cansada de rezar y no escuchar respuesta?». «Yo sí te escucho, Catalina. Yo siempre te escuché». La hermana Catalina me dijo que en ese momento, y esto es lo que más me perturbó de todo el relato, sintió paz. No miedo. No repulsión. Paz. Una paz profunda, envolvente, como la que llevaba 33 años buscando en cada oración, en cada ayuno, en cada noche de vigilia. La paz que nunca llegó. Y estaba ahí, en la mano de esa cosa que tocaba su cara con la ternura de alguien que la conocía desde siempre. «Ese fue el momento más aterrador de mi vida», me dijo Catalina, y su voz se rompió por primera vez. No porque me amenazara, sino porque una parte de mí quiso quedarse ahí. Una parte de mí quiso decir que sí. El diácono Miguel fue quien rompió el momento. Gritó algo, Catalina no recuerda qué, y arrojó agua bendita desde donde estaba, pegado a la pared. El agua golpeó a Estela en el costado. Y la muchacha giró la cabeza hacia él con una velocidad imposible, sin mover el cuerpo, solo la cabeza, como un búho, y soltó un sonido que Catalina describió como vidrio arrastrándose sobre piedra. Miguel se desmayó. Cayó al suelo como un costal. La hermana Isabel salió corriendo del cuarto. Se escucharon sus pasos por el pasillo, cada vez más lejos, y luego un portazo. Se fue. Las dejó solas. Estela volvió a mirar a Catalina. La sonrisa había regresado. Pero ahora era diferente. Era la sonrisa de alguien que sabe que ya ganó. «No necesitas que te saque de aquí a la fuerza», dijo. «Tú vas a salir sola. Porque ahora sabes la verdad. Rezaste 33 años y nadie contestó. Nadie, Catalina. El cuarto siempre estuvo vacío». Lo que pasó después fue confuso. La hermana Catalina me dijo que su memoria de los siguientes minutos es fragmentaria, como un sueño que se deshace al despertar. Recuerda que el padre Tomás se levantó del suelo con sangre en la sien. Recuerda que gritó las últimas fórmulas del rito con una desesperación que no sonaba a autoridad sino a súplica. Recuerda que Estela se desplomó de golpe, como una marioneta a la que le cortan los hilos, y quedó tirada en el suelo, inconsciente, respirando con dificultad. Recuerda el silencio que vino después. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Y recuerda un detalle que me contó al final, casi como si no quisiera decirlo, como si admitirlo en voz alta lo hiciera más real. Cuando Estela cayó al suelo, justo antes de desmayarse, la muchacha la miró una última vez y movió los labios sin emitir sonido. Catalina leyó perfectamente lo que dijo. «Ya estoy adentro». Sacaron a Estela del convento esa misma noche. La entregaron a sus padres con instrucciones de llevarla a un hospital. El padre Tomás necesitó 4 puntos en la cabeza. El diácono Miguel despertó media hora después y no recordaba nada. La hermana Isabel fue encontrada en la capilla del primer piso, arrodillada frente al altar, rezando con los ojos abiertos de par en par, y dicen que no habló en 3 días. Y la hermana Catalina regresó a su convento en Zamora. Volvió a su celda. Se sentó en su cama. Y por primera vez en 33 años, no rezó. Me dijo que intentó. Que se arrodilló, juntó las manos, abrió la boca. Pero las palabras no salieron. No es que no las recordara.
Es que habían dejado de significar algo. Eran sonidos vacíos, combinaciones de letras que antes la conectaban con algo inmenso y ahora no la conectaban con nada. Era como marcar un número de teléfono y escuchar que la línea está muerta. No ocupada. Muerta. Duró 3 semanas en el convento después de eso. 3 semanas en las que no rezó, no comió casi nada, no durmió más de 1 o 2 horas por noche. Sus compañeras la notaron diferente, pero nadie le preguntó nada. En los conventos, me dijo, hay una cultura del silencio que a veces se confunde con respeto pero que en realidad es miedo a saber lo que le pasa a la otra. En esas 3 semanas, la hermana Catalina empezó a notar cosas. Pequeñas al principio. Un golpe seco en la pared de su celda, siempre a las 3:12 de la mañana. Exactamente a las 3:12. Un solo golpe, como si alguien tocara la puerta con un nudillo. La primera noche pensó que era la madera contrayéndose con el frío. La segunda noche se levantó y abrió la puerta. No había nadie. La tercera noche se quedó quieta en la cama, escuchando, y después del golpe vino algo más, una respiración. No afuera de la puerta. Dentro del cuarto. A los pies de su cama. No encendió la luz. Me dijo que no encendió la luz porque tenía miedo de lo que iba a ver, pero también, y esto lo dijo con una honestidad que me estremeció, porque una parte de ella no quería que se fuera. Porque esa presencia en la oscuridad, fuera lo que fuera, era la primera cosa en 33 años que le confirmaba que no estaba sola. Una mañana se miró al espejo del baño comunitario y notó que tenía un moretón en la mejilla izquierda. Exactamente donde Estela la había tocado durante el exorcismo. Un moretón con la forma de 4 dedos. No le dolía. No estaba inflamado. Pero estaba ahí, oscuro, definido, como una marca de propiedad. Al día siguiente se fue. Dejó el hábito doblado sobre la cama. Dejó la Biblia abierta en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si fue intencional o si algo la abrió en esa página. La hermana Catalina no me lo aclaró. Cuando terminó de contarme todo esto, el sol ya se había metido. Estábamos en penumbra en el patio del albergue. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. La grabadora seguía corriendo. Le pregunté cómo estaba ahora, qué sentía, si había buscado ayuda, si había hablado con alguien de la iglesia. Se quedó callada un momento. Luego se subió la manga del suéter que traía puesto. En su antebrazo izquierdo, escrito con tinta de pluma, como si lo hubiera hecho ella misma con mucho cuidado, había una palabra en un idioma que no reconocí. Le pregunté qué significaba. No sé, me dijo. Me despierto y está ahí. Me la lavo, desaparece. A la mañana siguiente vuelve a estar. Siempre la misma palabra. Le pregunté cuándo empezó. Desde la noche del exorcismo. Le pregunté si sabía quién la escribía. Me miró. Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Y sentí, lo juro, el mismo frío que ella describió en aquel cuarto de Pátzcuaro. Un frío que no venía de afuera. Que venía de adentro. Yo no dije que alguien la escribiera, me dijo. Dije que aparece. Me fui del albergue esa noche. Manejé 3 horas hasta León para tomar un vuelo a Guadalajara. En el camino intenté escuchar la grabación. Quería verificar que todo estuviera ahí, que la grabadora hubiera registrado cada palabra. La grabación dura 4 horas y 12 minutos. Mi voz se escucha perfectamente. Mis preguntas, mis comentarios, todo. Pero donde debería estar la voz de la hermana Catalina, hay silencio. No estática, no ruido. Silencio puro. Como si ella nunca hubiera estado ahí. Como si hubiera hablado durante 4 horas y la grabadora hubiera decidido que esas palabras no eran para ser guardadas. O como si algo no quisiera que se escuchara. Regresé al albergue 2 semanas después. Necesitaba hacerle más preguntas, necesitaba entender. Pero la trabajadora social me dijo que la señora se había ido. Se fue una mañana, sin avisar, igual que como se fue del convento. Dejó su cama tendida y, sobre la almohada, un papel doblado. La trabajadora social lo guardó por si alguien venía a preguntar por ella. Me lo dio. Era una hoja arrancada de un cuaderno. Tenía una sola frase escrita con una letra que no parecía la de Catalina, era demasiado uniforme, demasiado perfecta, como letra de imprenta hecha a mano, y que decía: 33 años buscándolo arriba. Ahora sé que siempre estuvo aquí abajo, conmigo. He intentado encontrarla desde entonces. He preguntado en albergues, en hospitales, en parroquias de media república. Nada. Nadie la ha visto. Es como si se hubiera disuelto.
Hay algo más que necesito decir antes de terminar. Algo que no le he contado a nadie hasta ahora porque no sé cómo explicarlo sin sonar como alguien que perdió la razón. Desde que visité ese albergue, desde que escuché su historia, me despierto cada noche a las 3:12. Cada noche. Sin excepción. Me despierto y lo primero que siento es frío. Y lo segundo que escucho es un golpe seco en la pared, junto a mi cabecera. Un solo golpe. Como un nudillo tocando una puerta. Y a veces, no siempre, pero cada vez con más frecuencia, cuando me miro al espejo en la mañana, tengo la impresión fugaz, brevísima, de que mi reflejo sonríe antes que yo. Pero eso es imposible. ¿Verdad?